En este video explicaremos el funcionamiento de las variables simbólicas en MATLAB. El uso de las variables simbólicas hace que nuestro MATLAB se vuelva mucho más poderoso en lo que son cuestiones matemáticas. Nos va a permitir hacer álgebra, solución de ecuaciones no lineales y sistemas de ecuaciones, tanto lineales como no lineales, derivar, integrar e incluso resolver ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, aunque en este video no tocaremos ese punto. Entonces, ¿cómo se maneja las variables de tipo simbólicas en MATLAB? Su sintaxis es muy fácil. Vamos a escribir la palabra sims y vamos a poner las variables que nosotros queremos que se conviertan en simbólicas. En este caso, por ejemplo, la variable x y la variable y. En el momento en que le demos enter, nuestro MATLAB va a generar a esas variables como variables simbólicas. Si observamos el workspace, el símbolo de dichas variables, primero para empezar, nos dice que 1 por 1 sim, entonces significa que son simbólicas, y el símbolo cambió, ya no es la representación de una matriz como en el caso de valores numéricos, sino ahora nos está representando un pequeño cubo. Con esto nosotros podemos identificar que esta variable es simbólica y no de tipo numérico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones funciones como el f'f, por mencionar alguna, no acepta el manejo de variables de tipo simbólica. Por lo tanto, tendremos que convertirlos a variables de tipo numérico, lo cual explicaremos más adelante en este video. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos declaradas nuestras variables simbólicas, que en este caso son x y y, cualquier variable que contenga a la variable x, a la variable y o a las dos, en automático se van a convertir en una variable de tipo simbólica. Por ejemplo, si nosotros declaramos una variable que se llama a con la expresión x menos 1, se convierte en automático en simbólica. Si nosotros declaramos a una variable b, en este caso con la expresión y-2, también se convertirá en simbólica. Si ustedes observan, si esto lo hubiéramos intentado hacer con variables de tipo numérico y x y y no tienen un valor definido anteriormente, MATLAB nos hubiera arrojado un error. En el caso de simbólicas, no arroja este error y por lo tanto nosotros ya podríamos trabajar. El primer uso y el más básico que podríamos darle sería el de el álgebra, manejar álgebra con MATLAB. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que haga la suma de a más b. ¿Qué quiere decir? Que quiero sumar la expresión x menos 1 y la expresión y más 2. Al momento de darle enter, MATLAB va a hacer el álgebra y me va a decir que el resultado es x más y menos 3. Igual, si yo quiero hacer una resta, entonces en este caso sería a menos b, y obtendría yo que la resta de esas expresiones es x menos y más 1. Ahora, en el caso de la multiplicación sucede algo muy particular. Fíjense lo que pasa. Si yo pongo a por b, solamente así, MATLAB me va a decir que el resultado es x menos 1 por y menos 2. MATLAB nos los entrega de esta forma porque espera a ver si al momento de realizar otra posible operación puede factorizar o eliminar algún término algebraicamente. Sin embargo, si nosotros deseáramos que esa multiplicación sea desarrollada, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Podríamos usar la función span, por ejemplo, y podríamos ponerle a por b. Y le damos enter y si ustedes se dan cuenta, ahora sí se desarrolló la multiplicación, que sería x por y menos 2 por x, después menos y menos 12, ¿no? En este caso es menos por menos más y nos daría 2. ¿Ok? Existe otra función que se llama factor. Lo que hace es factorizar la expresión. Bueno, espérame, antes de explicar factor, también pasa lo mismo en el caso de la división. Fíjense, si yo pongo a entre b, nos va a pasar lo mismo, no nos va a desarrollar la división, por lo tanto tendré yo que poner igual res span de a entre b. Ok, y al momento de darle enter,
Como vemos, ya nos está dando el resultado que se muestra en la pantalla, y si no estamos acostumbrados a esto, también podríamos ocupar, por ejemplo, la función pretty, que nos podría mostrar de una manera más amigable el resultado. Esta función pretty solamente funciona con variables de tipo simbólica y nos da presentaciones en forma de fracción, como se ve en la pantalla. Ok, estábamos comentando también de la función factor. La función factor, por ejemplo, si yo le pido que factorice res, va a tratar de hacer la factorización. Lo que hace, o lo que nos va a regresar, es precisamente un vector con las dos expresiones factorizadas, es decir, x-1 por 1 entre y-2. Esta sería la factorización del resultado de la división. Ok, entonces estas son la parte, digamos, de la álgebra básica. También, por ejemplo, la función span sirve, por ejemplo, para desarrollar un binomio al cuadrado o al cubo. Por ejemplo, si tenemos span de a elevado al cuadrado, recordemos, tendríamos el cuadrado del primero más o menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Recordemos que a tenía x menos 1, entonces si nosotros desarrollamos este binomio al cuadrado, sería x al cuadrado menos 2 por x más 1. Y así lo podríamos manejar para un binomio al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la n, y podríamos hacer todo lo que podamos desarrollar con respecto a álgebra. El siguiente uso que tienen las variables simbólicas en MATLAB es la solución de ecuaciones no lineales y sistemas de ecuaciones no lineales y lineales, e incluso también el despejar una variable de una expresión que es compleja, como se verá a continuación. La función que nos ayuda a resolver todo esto se llama solve, y para caso de que las instrucciones o las funciones sean demasiado complejas, tenemos otra función que se llama BPA solve. Esta lo que hace es encontrar una solución numérica para alguna de las ecuaciones que nosotros lleguemos a tener. Entonces, lo primero, igualito que como hemos venido trabajando, necesitaríamos declarar en este caso nuestras variables de tipo simbólicas, que para los ejemplos van a ser x, y y z. Lo primero que vamos a hacer es resolver una ecuación, es decir, encontrar el valor de una ecuación no lineal. Para eso tenemos estas tres ecuaciones. La primera es bastante sencilla, es un polinomio. Entonces vamos a declarar primero el polinomio, le vamos a poner 5 por x elevado al cubo, menos 3 por x elevado al cuadrado, más 2 por x, y le vamos a poner doble igual porque es una igualdad, igualado a 10. Entonces le damos enter, tenemos nuestra igualdad, y si queremos encontrar los valores o el valor de x, lo único que vamos a tener que poner es solve. Vamos a ponerle dónde está guardada nuestra ecuación, que en este caso está guardada en EC, y cuál es la variable que pretendemos encontrar el valor o resolver, en este caso x, ¿sale? Y le damos enter. Ahorita en pantalla nos está mostrando que son las raíces de z cúbica, y esto a primera vista pareciera que no ha encontrado la solución, porque MATLAB nos da o nos devuelve datos en formato exacto para no perder valores. Sin embargo, miren lo que podemos hacer. Podemos ocupar o convertir esos resultados en variables numéricas. Entonces lo que vamos a poner es ponerle double. Le vamos a poner otra vez el solve. Queremos que resuelve la ecuación con respecto a x, y nos regresa el resultado. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Primero nos resuelve la ecuación, después lo convierte a numérico, y entonces obtendríamos estos resultados. Si se dan cuenta, en este caso esta ecuación cúbica tiene dos soluciones imaginarias y una solución real, que en este caso es el 1.3715. Como les comentaba yo hace rato, también existe la función BPA solve. Entonces BPA solve trabaja de la misma manera, pero aplica un método numérico para encontrar la solución. En este caso le ponemos que queremos resolver EC,
y la variable que queremos resolver es x, y en el momento en que le demos enter, en automático nos regresa las raíces. Si se dan cuenta, nos está regresando la raíz real y las dos raíces imaginarias, como se muestran en pantalla. Ok, ahora algo importante que se deben de observar: en cualquiera de los dos casos, antes de haberle puesto el double, los resultados son de tipo simbólico. Por lo tanto, si por ejemplo los quisiéramos mandar a imprimir en una variable de tipo, por ejemplo con el f'printf, tendríamos que forzosamente convertirlo a numérico. Esto se haría con double, en este caso ands, que es donde están guardadas nuestras valores, y vean, ya está, se convirtió, y fíjense cómo en automático cambió nuestro símbolo. Cambió de ser un cubo a ser una matriz. Recuerden que esta parte del símbolo de la matriz, siempre que lo veamos, nos quiere decir que estos datos son datos de tipo numérico. En este caso nos está representando datos reales e imaginarios. Vamos a ver la siguiente ecuación. Por ejemplo, déjenme hacer más grande nuestra pantalla para tener más campo de trabajo. Por ejemplo, si tenemos a la ecuación número 2, la ecuación número 2 dice que es x por el logaritmo de base 10 de x, y esto igualado a 10 es nuestra ecuación. Y entonces, si yo la quiero resolver, le pongo solve de la ecuación número 2, con respecto a x. Y por ejemplo, en este caso no me regresa una expresión de tipo exacto, sino que me da directamente el resultado. Y aunque, les vuelvo a repetir, este número aparentemente es un dato de tipo numérico, si ustedes revisan, el AND está guardado como un tipo simbólico. Si nosotros quisiéramos aprovechar ese resultado para hacer una operación con un número o mandarlo a imprimir, tendríamos primero que convertirlo nuevamente en numérico. Por último, para terminar, vamos a resolver la última ecuación no lineal. Entonces vamos a maximizar y tenemos, por ejemplo, la ecuación número 3. La ecuación número 3 dice que es x por e elevado a la x, que se representa como eps, esto igualado a 2. En este caso le damos enter. Si yo lo quisiera resolver con solve, le pondría yo ec3, con respecto a x, y como es una función compleja, me va a regresar otra función, que es una función Lambert. Sin embargo, vuelvo a repetirles, no nos dice mucho. Nosotros estamos acostumbrados a que estamos esperando un valor de tipo numérico. Entonces, la primera opción es convertirlo. Le ponemos double solve de la ecuación número 3 con respecto a x. Y al momento de darle enter me va a regresar el resultado. Y la segunda opción sería el uso del BPA solve. Recuerden que esto aplica un método numérico para resolverlo, de la ecuación número 3 con respecto a x, y al momento de darle enter nos regresa el resultado, incluso dándonos más cifras decimales. El siguiente paso, voy a hacer un borrado de pantalla. El siguiente paso sería resolver sistemas de ecuaciones tanto lineales como no lineales. Por ejemplo, ya habíamos explicado en otro video cómo se resolvió un sistema de ecuaciones lineales aquí. Sin embargo, podemos resolverlo empleando también lo que es variables de tipo simbólico. En este caso, lo que necesitamos hacer es declarar cada una de nuestras ecuaciones como variables simbólicas. Entonces le vamos a poner 3 por x menos 2 por y menos z doble igual a 10. Esta sería mi primera ecuación. Le voy a poner un punto y coma para que no me dé un eco. Mi segunda ecuación sería, en este caso, menos x más 3 por y menos 2 por z igual a 5, igual punto y coma. Y por último, la ecuación número 3 sería igual a x menos y menos z igual a menos 1. Y para resolver esto se hace lo siguiente. Vamos a abrir un corchete y vamos a poner donde queremos que se guarden los valores de las variables, los resultados de nuestras variables. En este caso, como ya están utilizados x, y, z como variables de tipo simbólico, lo que voy a poner es x1, y1 y z1 para seguir conservando mis variables de tipo simbólico x, y, z. Y entonces voy a poner la palabra solve y le voy a poner la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3.
en el momento en que yo le dé yo enter, me va a regresar los resultados de nuestras variables, en este caso x1, y1 y z1. Como les vuelvo a repetir, como no estamos acostumbrados a este tipo de resultados, lo podemos convertir en numérico simplemente poniéndole, por ejemplo, double x1 y el resultado sería 8.85. Haríamos lo mismo para y1 y para z1 y serían los valores que nosotros estamos buscando. En el caso de los sistemas de ecuaciones no lineales es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a volver a hacer ecuación número 1 dice es x menos 1 elevado a la 0.5, que es un medio, más y por x igualado a 5. Igual le ponemos un punto y coma, no quiero ecos. Mi ecuación número 2 va a ser igual a y menos, recuerden, el seno se escribe en MATLAB sim porque está en inglés, el seno de x elevado al cuadrado igualado a 0. Y lo mismo, por ejemplo, vamos a ponerle respuesta 1, respuesta 2, R1, R2, cierro, igual, y le pongo solve de la ecuación número 1 y la ecuación número 2. En el momento de darle enter me va a arrojar las soluciones. En este caso me dice que me recomienda trabajar con la función bpasolve. ¿Por qué? Para que me pueda arrojar de mejor manera los resultados. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ponerle otra vez nuevamente R1, R2. Y esto es igual a bpa solve de la ecuación número 1 y de la ecuación número 2. Y en el momento de darle enter nos va a dar los resultados y ya sin la advertencia de hace rato, porque al ser funciones un poco complejas, el solve ya no es capaz de encontrar la solución directa. Entonces MATLAB nos hace la recomendación de que usemos la función bpasolve, porque bpasolve lo que hace es manejar un método numérico para encontrar la solución que le estamos pidiendo. El siguiente uso que tiene el solve es despejar una variable. Por ejemplo, tenemos esta expresión que dice b es igual a b0 por e elevado a la menos q por rt. En este caso necesitamos primero declarar nuestras variables de tipo simbólicas de todas las variables que contiene esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es poner sims y vamos a poner b0, la e no, porque es parte ya dentro de MATLAB, es la función eps, pero en este caso necesitamos declarar q, necesitamos declarar r y necesitamos declarar t. Entonces, expresión se va a llamar otra vez ec y es igual a b doble igual b0 por la exponencial, abro un paréntesis, de menos q entre, abro otro paréntesis, r por t. Todo esto para poder respetar la jerarquía de operadores. Le damos enter. MATLAB ya lo tiene, y entonces, por ejemplo, si yo quiero despejar a q, entonces le puedo decir solve despeja de ec a la variable q. Y entonces, al momento de darle enter, MATLAB hace el despeje y nos dice que q sería igual a menos r por t por el logaritmo de b entre b0. El último aspecto que vamos a tocar en este video del uso básico de las variables simbólicas en MATLAB son las derivadas e integrales. En este caso, por ejemplo, si necesitamos derivar, igual el primer paso es declarar nuestras variables simbólicas, que en este caso, por ejemplo, siguen siendo x y y. Y declarar la variable, la expresión matemática o la ecuación que quisiéramos derivar. En este caso, nuestra expresión es 5 por x elevado al cubo menos 3 por x elevado al cuadrado más 2 por x menos 10. En el momento en que yo le dé enter, tendré yo mi expresión. Y derivar es tan fácil como lo siguiente. Si yo pongo por ejemplo, la voy a guardar en res, porque al rato la voy a volver a ocupar. Si yo pongo la expresión diff y yo le digo que quiero derivar, que está guardado en ec, y con respecto a qué variable lo quiero derivar, MATLAB va a hacer la derivada.
como en este caso. Si recordamos, si derivamos esto, nos daría 15x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, menos 6x más 2, y como el 10 es una constante, pues es 0. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de que quisiéramos hacer una integral, yo puedo ponerle int, le pido que integre res, que es lo que acabo de derivar, y que lo integre con respecto a x. Entonces me debería de regresar esta expresión, pero no me va a poner la constante. Entonces fíjense, en este caso otra vez MATLAB nos los está mostrando de una forma factorizada, pero recordemos que si le pongo span, en este caso de ans, que es donde está guardada nuestra variable, me arrojaría el 5x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x, y lo único que no nos regresa es la constante, que recuerden que precisamente es cuando hacemos nuestras integrales a mano, es lo que ponemos como más c. MATLAB también puede derivar parcialmente. Entonces, para derivar parcialmente, normalmente lo primero que tenemos que tener es una expresión que contenga dos variables, por ejemplo x y y. Entonces vamos a tener una ecuación 2, por ejemplo, que es 3 por x elevado al cuadrado más 5 por x por y menos 2 por y elevado al cuadrado menos 8. Ya tenemos nuestra expresión con dos variables. Y si yo quiero derivar parcialmente, vamos a seguir lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero tener la derivada con respecto a x, le voy a poner diff. Voy a poner la expresión que quiero derivar, que en este caso es la ecuación número 2, y le voy a decir que lo haga con respecto a x. Al momento de darle enter, me regresa la derivada con respecto a x. Recordemos que cuando se hace una derivada con respecto a una variable, la otra variable se considera una constante. Entonces, aquí tendríamos 6x, que es esta parte. Tenemos esta, es la derivada de x es 1, y entonces es 5y. En este caso la derivada contiene puras constantes, por lo tanto es 0, y el 8 también es una constante y sería 0. Y si quiero hacer lo mismo, pero ahora derivando con respecto a y, volvería a escribir diff. Derivada con respecto a y, volvería a escribir diff, pondría yo que quiero derivar la ecuación número 2, pero ahora con respecto a y, y le damos enter. Al momento de hacerlo nos va a generar la derivada, pero ahora con respecto a y. Recordemos, en este caso ahora x se va a considerar una constante, por lo tanto es 0. Aquí nos daría 5x, aquí nos daría menos 4 por y, que es esta parte, y la derivada de una constante como es el 8 nos daría 0, y entonces tenemos la derivada con respecto a y de nuestra expresión. Por último, y para terminar este video, tenemos las integrales con límites. Entonces lo primero que vamos a hacer, integrales con límites, es declarar nuestra función. Entonces tenemos, vamos a ponerle así, fun va a ser igual a x por la exponencial de x menos 2. No necesito ponerle el dx. Le damos enter, y si nosotros queremos integrar, entonces le vamos a poner int la función que queremos integrar, que en este caso se llama fun. ¿Con respecto a quién? Se supone que lo estamos integrando con respecto a x, y le vamos a dar los límites. El límite inferior, que es 0.1, y el límite superior, que en este caso es 1.2, y le damos enter. Recuerden, muchas veces nos va a regresar el resultado de forma exacta para no perder decimales dentro de lo que nosotros estamos buscando, pero esto se puede arreglar convirtiendo el resultado en numérico, o directamente le ponemos double, volvemos a poner int, decimos que queremos que integre la función con respecto a x desde un límite de 0.1 hasta el límite superior de 1.2, que lo convierta a numérico, y en el momento en que nosotros les demos enter nos va a decir que el área bajo la curva, en este caso de la función x por e a la x desde 0.1 hasta 1.2, es menos 0.5413. Y con esto terminamos este video. Espero que les sea de mucha utilidad.